¿Qué tal, queridos colegas de Tips de Diagnóstico? A continuación nos encontramos en un Kia Sportage año 2016 y tenemos un inconveniente, principalmente que no se comunica con el escáner. Hay un video que voy a subir al canal, muy interesante la verdad, el cual va a hablar de todas las condiciones de red que posee el vehículo, cómo vamos a medir, qué es lo que vamos a medir y a qué velocidad trabaja, tanto Kia como Hyundai, ya que prácticamente son los mismos, ¿ya? Adicional a eso, el vehículo tenía consumo de combustible, los cables de sensor de oxígeno estaban mal conectados y también teníamos una pérdida de potencia en el motor. Y aquí va algo muy importante, lo cual siempre se debe de considerar en los vehículos modernos, tanto Kia y Hyundai. Al momento de revisar la computadora de motor hay que tener sumo cuidado, por favor, y eso espero que quede muy claro, ya que el consumo de combustible está corregido, la pérdida de potencia aún no está corregida, pero tenemos exactamente cuál es el inconveniente. Cuando el problema se genera, el cilindro número 2 deja de trabajar. Al dejar de trabajar ese cilindro número 2 podríamos tener el inconveniente de chispa, pulso para inyectores o algún temita mecánico, ¿no? O pérdida de combustible, digamos ya, solamente esos dos. Pero el problema va un poquito más allá de todo aquello, ya que todo estaba perfectamente bien. O sino que el inconveniente, por ejemplo, ahorita está acelerando bien ya, súper bien. ¿Listo? Si es que yo muevo un poco la computadora, por ejemplo voy a hacerlo ahora, el motor va a empezar a fallar. Vamos a ver. No, inclusive ahora no está empezando a fallar. El rato estaba un poquito más constante, ¿no? Y quería mostrarles en sí cuál es el problema que tiene el vehículo. Ya, ahí empezó a fallar. Y no sé si dejaron de ver unas gráficas. Ya, ahí empezó a fallar. Listo, nos vamos a ir a la parte delantera y les voy a explicar exactamente qué es lo que está sucediendo, porque quiero que me entiendan a detalle. Este cilindro no está trabajando. Si desconectamos otro, se siente y se escucha que el cilindro tanto 1, 3 y 4 están trabajando perfectamente, a excepción del cilindro número 2. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte interna, yo estoy monitoreando la salida del inyector número 2 por medio del osciloscopio. Voy a mover un poco la computadora y quiero que observen que regrese ese control. ¿Ya? Listo. Vamos a acercarle un poquito más y tenemos un control en perfectas condiciones. Lo que me preocupa aquí, o el diagnóstico que yo voy a brindar para esta computadorita de aquí, no es la computadora, sino que va a ser el socket de conexión. Anteriormente, como les mencioné, esta computadora no tiene conexión con el escáner, por lo cual me comentaron que ya había estado siendo revisada. Efectivamente encontramos con residuos de cinta y al mismo tiempo la pasta que en sí sella la computadora. Aquí va algo que les quería mencionar desde el inicio del video, el cual corresponde a los pines o al socket como tal de todos estos vehículos, tanto Kia como Hyundai. Como podemos observar, los pines son muy delgados, son muy pequeñitos ya, por así decirlo. Y al momento que nosotros estamos haciendo inspección, midiendo continuidad, haciendo cualquier tipo de revisión, o al momento que se sulfatan o hacen un falso contacto ahí, nos va a suceder lo mismo que está pasando en el osciloscopio, ¿no? Yo opino, o mi criterio, por lo que le estaba revisando, yo metí una puntita y ahí más o menos se corrigió el problema, es que le estaban revisando cada uno de estos terminales, muy probablemente con unas de estas agujitas que yo tengo aquí en las manos, por lo cual generó que el pin se expandiera, se abriera más de la cuenta, ya que revisé internamente, no están fisuradas las pistas, la computadora está en perfectas condiciones. Recomendación: utilizar alambres o cables que sean rígidos de del calibre más fino que tengamos, ya que una aguja en estos casos no nos va a ayudar. Me ha pasado muchísimo, que al momento que van a revisar, miden continuidad, quieren limpiar o algo, empiezan a meter inclusive las agujitas ya, no como estos de aquí, o simplemente los alfileres, las agujas, le empiezan a limpiar, lo que generan es que el pin se expanda. Al expandirse, como pueden observar, es muy difícil
volver a dejarlo como estaba normalmente. Así que por consiguiente, para esta fallita que tengo aquí, lamentablemente el socket de la computadora no sirve. Ese va a ser mi diagnóstico. Se podría tratar por últimas de sacar un pin, soldarlo internamente y sacarle y empatarle acá. Eso sí, esperando que los demás pines no tengan ningún inconveniente. Por ahora me dio ese problema, ¿no? Como les he mencionado, ya vamos a hablar un poquito de las redes. Son estos dos cablecitos de aquí que han sido también revisados. Y cómo se encuentran conectados directamente al DLC, cómo es la comunicación, en qué frecuencia trabaja y cómo trabaja y cómo es cuando una red tiene inconvenientes y cuando no tiene inconvenientes, ¿ya? Listo, esto es tips de diagnóstico y nos vemos en una próxima oportunidad. Por últimas, les dejo unas imágenes que ya les sacamos, ¿ya? Cuando tiene el inconveniente. Esta es una red con falla que se genera en este vehículo, no siempre. Y esta es una red en perfectas condiciones. Bastante interesante. Cuídense muchísimo, que les vaya bien.